a milloramos la salud desde todos eso. Y muchas personas. Igual que mejora también el flora porque contamina el aire y nos contamina a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras madres y a todos. Yo estoy a favor porque ayuda a facilitar las cosas que tenemos que hacer los humanos. Y ha producido desempleo ya que lo que antes podían hacer los humanos hoy lo hacen las máquinas. Vale, lo que las máquinas han podido tener desempleo, alguien tuvo que crear las máquinas. Entonces hay un empleo que crea máquinas. Yo estoy en contra tuya porque igualmente aunque hagas máquinas, quitas también el empleo de otras personas que trabajan en diferentes cosas. Sí, pero las cosas con máquinas son más rápidas en elaborar, pero las cosas a mano tardan más en elaborar, se utilizan más y duran más. Las cosas con máquinas producen radiación y pobreza. Y por ejemplo, tú sustituís a un empleado por una máquina y ese empleado, como se puede decir, que ya está pobre. Luego os quejáis que las máquinas trabajan, pero eso nos ayuda a nosotros porque nos deja descansar más tiempo. La tecnología es un conjunto de técnicas, así que desde el descubrimiento del fuego hasta la invención del ordenador, todas esas técnicas que se han hecho son parte de la tecnología. Si no fuera por ella, iríais desnudos o sin las uñas cortadas y con un montón de pelo. Así que estáis más a favor que en contra. Pues a ver, tanto como dices tú, pero yo digo que la tecnología quita comunicación entre las personas, porque vas por la calle andando y ves a la gente hablando por WhatsApp y la tienes como a 5 centímetros de ti y estás hablando con ella por WhatsApp, entonces quita comunicación y, no sé, salir por las tardes con las personas porque tienen la televisión y el ordenador. También la tecnología ha mejorado el medio de transporte y lo que ahora dura, por ejemplo, una hora, antes podría durar 4 semanas o 3 días. Que ha mejorado Lo que has dicho tú antes de que ahora podemos llegar en una hora a un sitio y antes no podíamos tardar días, eso influye a que hay ahora mismo transportes que contaminan un montón y eso al final y al cabo nos afecta a nuestra salud y a que podamos respirar peor. Ya, pero gracias al transporte nuevo, tú puedes viajar en menos tiempo a un sitio mucho más lejos. En cambio, hace tiempo tú viajabas y te podía tardar muchos días en llegar. 2 y 4 días. Alfred. Si hubiera la tecnología, tendríais que ir con caballos y no podríais llegar a los sitios que queréis. Hoy en día hay transportes que pueden ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, se están haciendo coches eléctricos. Esos coches eléctricos no emiten ni gases a la atmósfera, pero no emiten tampoco radiación. Y encima pueden recargarlos con placas solares, con energía eólica y con energía hidráulica. Así que lo mejor sería pasarse a los coches eléctricos. En cuestiones éticas que se deben plantear antes del tema como el aborto y la eutanasia, a partir del avance tecnológico vinculado con la medicina, el poder de la vida está en manos del hombre de Dios. Internet. Como ha explicado mi amigo Jaume, hay personas que están intentando solucionar esos problemas y a lo mejor el día de mañana ya no hay contaminación, hay más especies de animales, hay más personas más sanas y ya no hay tantos problemas en la atmósfera.